estamos en un año difícil para quienes tienen como hobby el volar drones recreativos y también hasta para uso profesional. Claro que esto solo se siente más en algunos países como son los de la Unión Europea y Estados Unidos, y que te dejo aquí arriba a tu derecha una serie de videos explicando con más detalles sobre ello. En otros países, por suerte, no las tienen tan complicadas y son más relajados en cuanto a leyes y normativas. Si eres de esos países, escríbeme aquí abajo y dime tu experiencia con esa divina libertad, cosa que yo y muchos que vivimos en Europa y otros en Estados Unidos no tenemos esa bendición. Aunque hay salidas o alternativas en el mercado que podremos tener una cierta libertad cuando nos enfrentamos a leyes y normativas nuevas que nos están masacrando y exprimiendo, acabando por supuesto nuestra pasión de volar drones de manera recreativa. ¿Qué alternativas son? Pues obviamente los drones mini por debajo de 250 gramos, que no va a requerir en algunos países tener una formación o curso para las categorías abiertas A1 a 3, que en este punto yo siempre lo recomiendo hacerlo para tener ese cuidado que es muy importante para ser un piloto recreativo de drones de consumo responsable, de saber lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y aparte de eso, con este tipo de drones mini también nos libramos de una gran parte de esas nuevas leyes y normativas. Por eso que fabricantes como DJI, líder en el mercado de este tipo de tecnología y dispositivos, tiene una línea de drones mini como son el Mini SE, Mini 2 SE, Mini 3, Mini 3 Pro y el más reciente, el Mini 4 Pro. Drones mini para todos los gustos y presupuestos y que todos te ofrecen calidad garantizada. También existen otros fabricantes que hasta ahora no han podido igualarse al monstruo de DJI, pero ofrecen calidad a menos precio comparados al ya mencionado DJI. Claro que sacrifican otros factores que DJI tiene y estos fabricantes dejan de tener, como es la calidad de soporte, logística y la calidad de postventa. Aquí dependerá siempre de lo que tú buscas de un dron de consumo y de su servicio, o que solo te importa que sea más barato, pero te ofrece la calidad en gran parte comparado a los de DJI. Y por ello te dejo arriba a tu derecha una lista de videos para que puedas estar claro sobre esto que te voy a decir. Y aquí viene el propósito de este video que hice para ti. Llegó al que yo llamo el dron mini titánico, tal cual como te hablé en este video arriba a tu derecha sobre el Fimi X8 Pro, pero con la diferencia que es más pequeño y tiene todo lo que un dron de más tamaño ofrece hoy en día. Y es titánico porque después del intro te lo digo y creo que vas a olvidarte un poco de los drones mini de DJI con la nueva alternativa de Fimi, el Fimi Mini 3. Antes de empezar, quiero aclararte que la versión anterior a este Fimi Mini 3 está el Fimi X8 Mini versión 2. Y sé que algunos que ya conocen estos drones irán a decir que no hay mucha la diferencia. Presta atención y verás que este nuevo Fimi Mini 3 se las trae. Y ya para no entrar en tanta vuelta, voy a decirte el por qué yo denomino a este dron mini como un titánico de 250 gramos. Quiero empezar lo que para mí yo considero más relevante hasta lo menos relevante, pero como digo, acaba de ser todo importante porque hasta los mínimos pormenores conlleva para otros ser grandes pormenores y que acaban de ser la diferencia. Atención con algo. Estas especificaciones hacen del Fimi Mini 3 una opción excelente para entusiastas de los drones que buscan calidad y rendimiento sin un alto costo. Resalto nuevamente, calidad y rendimiento a bajo costo, y te llevará a pensar esta nueva alternativa en el mercado. Te brindará video
videos de 4K, 2.7K y 1080, todos a 60 cuadros por segundo. Más detalle y más suavidad de las imágenes con las diferentes resoluciones y que por supuesto para hacer videos con cámara lenta será genial. Todo gracias al nuevo sensor de media pulgada CMOS de Sony con una apertura de 1.6 con mucho más entrada de luz y que podrá captar hasta 48 megapíxeles para garantizar cada toma capturada sea impresionante, ya sea que estés filmando paisajes naturales o eventos urbanos. Este nuevo dron de la Fimi te permite capturar la belleza del mundo desde una nueva perspectiva. También gracias a la nueva tecnología de esta cámara tendremos una funcionalidad mejorada considerablemente llamada Super Night Video, con un chip ISP de inteligencia artificial de última generación, entregando escenas nocturnas impresionantes, incluso en condiciones de muy baja luz. Un gimbal mecánico sin escobillas de 3 ejes actualizados con un algoritmo de estabilización de precisión mejorada de Fimi, asegurando tomas aéreas suaves durante vuelos a alta velocidad en vientos fuertes. Y mira que es un dron mini de menos de 249 gramos, teniendo esta mejora exclusiva en este Fimi Mini 3, pues el plus de la calidad en las imágenes se disparará aún más sin importar lo tan liviano que es este dron y lo que podría implicar en condiciones complicadas de vientos fuertes. Ayuda también por sus motores con una brecha magnética mínima junto con hélices eficientes y silenciosas, ofreciendo también una mayor relación empuje-peso y una velocidad de respuesta más rápida, garantizando un vuelo seguro en la mayoría de las condiciones difíciles. Una transmisión de video de 9 kilómetros con un sistema llamado Solink con Dual Band, la última tecnología de transmisión digital Full HD. Es decir, proporciona transmisión de video en tiempo real de alta definición hasta 9 kilómetros de distancia y admite el cambio entre bandas de 2.4 y 5.8, lo que hace ser una señal aún más robusta y que no tiene nada que envidiar al conocido OcuSync 4 de JTI. Sin hablar de la latencia casi imperceptible de 120 milisegundos, asegurando una experiencia inmersiva durante el vuelo y que la respuesta entre el mando y el dron es prácticamente inmediata y precisa. Su diseño ultra ligero, 250 gramos y elegante, pesando solo 250 gramos, no requiere un entrenamiento o formación ni permiso en la mayoría de las áreas. Del tamaño de un smartphone, muy portátil y fácilmente plegable para un almacenamiento conveniente cuando queremos hacer algún viaje largo y extremo. Claro que el diseño no varió mucho a su versión anterior, pero viene con un color como anaranjado, muy llamativo, que eso nos ayudará a tenerlo a vista a ciertas distancias. Recuerda que para quienes vivimos en Europa y Estados Unidos no podremos volar estos drones a largas distancias perdiendo el contacto visual. La batería viene con una carga rápida USB tipo C, es decir, cuenta con un puerto USB-C y admite una carga rápida de hasta 27 watts. Lo que permite usar el cargador de tu teléfono para cargarlo y donde quieras que vayas. Con una capacidad de vuelo de 32 minutos según Fimi con la batería inteligente, aunque también se tendrá la opción de la batería inteligente Plus, pero que llevará a pesar el dron con un total de 266 gramos. Ya con la batería inteligente normal, el dron pesará los 245 gramos. Aquí dependerá de ti si quieres esta batería Plus. Recuerda que el dron mini ya no entraría en la línea de normativas para drones de menos de 250 gramos y entraría ya en otra marcación de clase y categoría, lo que llevaría a ser más complicado volarlo con más restricciones y autorizaciones. Claro que esto dependerá de las regulaciones del país donde vas a volar el dron, como España y Estados Unidos. Todo esto junto tendremos un rendimiento en vuelo impecable, ofreciendo un control de vuelo estable y preciso, lo que es esencial para capturar tomas aéreas impresionantes, tal como te ofrece el DJI Mini 4 Pro, pero a menor precio, que lo hablaré más adelante.
Te hablé de las características que digo yo es más relevante, pero si le sumamos ahora con más funcionalidades que te voy a decir, suministradas por la misma FIMI, pues si te estaba gustando el dron porque también es más barato, pues entonces te encantará aún más y dará sentido cuando digo que es un titánico de 250 gramos, o mejor dicho, de 245 gramos, lo que pesa realmente. Resistente a vientos de clase 5, o sea, entre 29 y 38 kilómetros, y su estructura sólida y bien ensamblado, hecho de material liviano, pero resistente en sus partes más críticas. Desde la app podrás hacer poderosos planes de vuelos, programando la ruta sin la necesidad de despegar el dron y estando offline, para luego el dron hará el plan de vuelo que diseñaste automáticamente, y adicional a eso podrás ver luego por registro de vuelo fácilmente el vuelo que hiciste con el plan que creaste desde tu smartphone. Un dron mini de rescate, tal cual como lo oyes, de rescate. Para quien conoce los drones de esta marca, sabe lo bien que funciona el SAR para búsqueda y salvamento, con 6x de zoom digital, los 9 kilómetros de la larga distancia en transmisión Full HD, más la posición precisa del GPS Galileo, Beidou y GLONASS, dando la localización del GPS prácticamente casi exacta. El app FIMI Navi Mini con un rediseño más amigable e intuitivo. Un control remoto manteniendo su diseño clásico de la marca, ergonómico y agradable en el tacto por sus materiales premium, ya con la nueva versión de transmisión incorporada. El 2T o 2T con inteligencia artificial, donde el modo seguimiento inteligente puede captar más de 30 tipos de objetos en tiempo real, incluyendo personas, vehículos, barcos y botes, animales, y mejorando en varios escenarios. El One Tap Video, con un solo tap en la pantalla de la aplicación harás tomas cinematográficas sin ningún esfuerzo. El famoso aterrizaje preciso usando el landing pad, que ha categorizado a FIMI como una de sus funcionalidades insignias. Modos como time-lapse, live stream y panorama para tener una variedad de opciones para creación de contenido. El Home Point Indication, una funcionalidad mejorada donde podrás visualizar la posición exacta por medio de una línea visual para una vista más allá de donde se encuentra el dron al momento de ir a donde despegaste el dron. Un diseño algo parecido al que tenemos en el Mini 4 Pro de DJI. Videos y fotos en formato vertical o 9:16, adoptando una mejor visualización y sin perder resolución. Es un crop, cierto, y no es donde la cámara hace el giro como el DJI Mini 3 Pro, el DJI Mini 4 Pro, inclusive el Mini 3 a secas. Pero este modo fue mejorado respetando la resolución máxima en su imagen. Y tiene un modo de vuelo inteligente llamado el Drifting Mode o vuelo a la deriva, donde completa movimientos de cámara a la deriva, tal cual. Es decir, que el vuelo del dron es haciendo tomas diversas por sí solo, como si está, como la misma palabra lo dice, en la deriva. Es solo cuestión de relajarte y disfrutar lo que el dron está haciendo en esas tomas increíbles. Para concluir, pero antes, una cosa de este dron magnífico con un precio muy accesible de $299 para su lanzamiento el 29 de abril, y así aprovecho para informártelo. Y es que no tiene sensores antiobstáculos y que se esperaba de parte de FIMI que en esta versión lo incorporara debido a que otros ya lo poseen a mucho tiempo, y no fue así. Y creo que tiene mucho que ver con el precio que está apostando para mantenerse en el mercado, ya que si entra en esa especificación o característica de los sensores antiobstáculos, es obvio que el precio tiende a subir por costos. Ahora bien, en mi humilde opinión, esto de los sensores antiobstáculos no es una característica súper importante o fundamental.
Claro que se agradece, pero eso no te hace ser un buen piloto de drones porque todo está en tu destreza y habilidad y por supuesto sentido común de volarlo y hasta donde puedes o no llegar. Además, los sensores no te van a garantizar que sean infalibles. Claro que no. Tienen su margen de error y fallas, a pesar de que han mejorado, tal como lo hemos visto en la línea de drones de JTI. El tema es usar tu destreza y habilidad con práctica, usando al mismo tiempo el sentido común y la conciencia de los límites que puedes llegar con un dron en vuelo. Ahí te lo dejo. Volviendo al punto de mi conclusión con este nuevo FIMI Mini 3, como te dije anteriormente, con un precio de lanzamiento de $299 para el 29 de abril y que será iniciado el despacho en la primera o segunda semana de mayo. Y es que el FIMI Mini 3 es una excelente elección para aquellos que buscan un dron de alto rendimiento sin romper la cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Ofrece una combinación interesante y destacable de portabilidad, calidad de imagen y facilidad de uso, lo que le convierte en una opción fuerte en el segmento de drones económicos. Y como dije con lo del precio, te ofrece una relación calidad-precio excepcional, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan un dron de alta calidad sin gastar una fortuna. El dron es perfecto tanto para principiantes como para pilotos experimentados gracias a su interfaz intuitiva y modos de vuelo inteligentes mejorados debido a que fue incorporada la inteligencia artificial. Esto lo hace accesible para todos, independientemente de su nivel de habilidad, a pesar de que no tengan los sensores antiobstáculos. Después de comentar todo esto según lo que indica FIMI, empresa del ecosistema de Xiaomi, sobre este nuevo dron mini, yo pienso que no compromete esa excelente calidad por el tamaño y el precio que tiene. Es una excelente obra de ingeniería moderna que está lista para cambiar el juego y el mercado del mundo de los drones recreativos, en especial de los drones mini, que son la alternativa hoy en día tanto para pilotos recreativos como hasta para los profesionales, debido para aquellos como yo que vivimos en países con nuevas y pesadas restricciones. Yo voy a apostar por FIMI porque conozco esta empresa del ecosistema de Xiaomi que, a pesar no ofrece esa calidad de servicio postventa, la logística de despacho y un poco deficiente y una atención al cliente de ello pobre. Una cosa yo sí reconozco, y es que en cuanto a especificaciones de sus drones y características, son transparentes y sin falsedades de marketing. Yo te dejo el link abajo en la descripción de este video, donde podrás adquirirlo al precio del lanzamiento a partir del 29 de abril de este fabuloso drone mini directamente de la tienda de FIMI, sin vendedores terceros, donde podrán garantizar contacto directo en preventa sin demoras y especulaciones. Me gustaría saber lo que piensas sobre la empresa FIMI y este nuevo drone FIMI Mini 3, en lo que ha evolucionado esta empresa con sus productos, que a pesar no hay una innovación significativa y un rediseño de la estructura de sus drones, pero sí mejoras en especificaciones, características y funcionalidades. Coméntame, que te leo y conversamos dentro del límite del respeto. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más. Buenos vuelos con el drone mini que tengas.